Empieza a hablar en esta segunda carta a los Corintios, empieza a narrar lo que él vivió junto con varios discípulos mientras estuvo en Asia, y toma precisamente a Efeso como un ejemplo de una gran tribulación que él vivió. Él llegó a esta zona de Efesio. En Efesio estaba el centro religioso de idolatría más grande en Asia. Estaba lo que llamaban el templo o la casa de la diosa Diana. Y era, un centro de magia. Había muchos magos allí que practicaban artes oscuras y sobre todo el tema de la religiosidad. Había muchos orfebres que hacían figurillas de oro y de plata, sí, de la casa de Diana y figuras de Diana, y la gente las compraba. Y llega Pablo y empieza a hablar el Evangelio de Cristo, empieza a hablar de Jesucristo. Y Dios empezó a hacer muchos milagros en este lugar. Se empezó a manifestar de una manera poderosa el Espíritu Santo. Mucha gente empezó a convertirse a Cristo. Empezaron a escuchar que Dios no está en esas figurillas hechas por mano de hombres, que eso era una idolatría. Y empezó a haber una transformación en esta ciudad. Habla Pablo de que en un momento dado muchos de aquellos magos que estaban en ese lugar, al convertirse a Cristo, sacaron sus libros de magia. Y cuando hablamos de libros de magia, estamos hablando de verdaderos tesoros, porque para ellos era un tesoro por lo que costaba. Eran muy caros los libros. No es como ahora, que hay mucho más facilidad. En aquel entonces, tener un libro representaba una inversión muy grande. Bueno, dice Pablo en este relato de Efesios, que está allí en el libro de Hechos, que la pila de libros que se juntó y que ellos quemaron tenía un valor de más de 5,000 siclos de plata. O sea, es una cantidad que es difícil calcular el día de hoy. Muchos empezaron a quemar libros, y otros se empezaron a preocupar en demasiado porque su negocio, aquellos que vendían figurillas de oro y de plata, empezó a decaer, ¿sí? Porque todos aquellos que se convertían a Cristo, pues empezaban a escuchar la palabra y empezaban a ver que aquello era algo que no era agradable a Dios, que iba en contra de Dios. Así de que esto también generó un gran disgusto entre todos estos orfebres, todos estos comerciantes de objetos religiosos para ellos, idolátricos para nosotros. Y se reunieron contra Pablo y contra sus discípulos. Empezaron a levantarse contra ellos. Hubo un evento también de una familia de hijos de un sacerdote judío. Eran 7 hijos que escucharon y vieron cómo Pablo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, echaba fuera a unos demonios, liberaban a los que estaban poseídos. Entonces ellos quisieron aprovecharse de esta situación, inclusive económicamente, y empezaron a ir ellos a presentarse como si fuesen ellos, se llamaban exorcistas. Y en una ocasión, ante una persona que estaba poseída, pronunciaron lo que escuchaban decirle a Pablo. Y le dijeron a ese hombre que en el nombre de Jesús, aquel que hablaba a Pablo, echaba fuera a los demonios. Y el demonio le contestó y les dijo a ellos: a Jesús le conozco, Pablo sé quién es, pero ustedes. Y se levantó contra ellos y les fue, salieron de ahí todos golpeados y desnudos, dice la palabra, que salieron corriendo. El caso es de que todo esto generó un gran malestar entre aquellos que no aceptaban a Jesús y que veían sus intereses afectados, y se levantaron contra Pablo, contra sus discípulos, y un día fueron al teatro, un lugar que se llamaba el teatro en Efeso, donde estaban 2 discípulos de Pablo, los aprendieron,
que los iban a linchar, se levantó. A Pablo no lo dejaron salir sus discípulos porque él quería ir a ayudar a sus discípulos y no lo dejaron porque querían matar a Pablo. Había una sentencia de muerte. Las mismas autoridades de Efeso, que eran amigos de Pablo, algunos le dijeron: no salgas porque tu vida peligra. Y este evento Pablo lo está mostrando, lo está manifestando precisamente a los corintios para enseñar un principio de uno de los fundamentos de nuestra fe. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 9, después de mencionar las tribulaciones que vivió, inclusive esa sentencia de muerte allá en Asia, dice lo siguiente: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Hoy el Señor ha puesto en nuestro corazón, pone en nuestro corazón esta palabra, que es, como les decía, un fundamento de nuestra fe. ¿Por qué confiamos en Dios? ¿Cuál es nuestra confianza en Dios? Fíjense que Pablo podría decir: nosotros pasamos por esta situación, esta lección que nos permitió Dios vivir, una sentencia de muerte, a punto de morir, para aprender a no confiar en nosotros mismos. El ser humano empieza a confiar, aprende a confiar a través del conocimiento. Primeramente, un niño confía en aquel que le da de comer, aquel que le cuida, pues es sus padres o al que está con él. Pero en la medida que el ser humano va creciendo, que ese niño va teniendo noción, ¿sí?, de sí mismo, empieza a confiar en sí mismo. Empieza a saber hasta dónde tiene fuerzas, qué puede hacer, qué puede lograr, y en la medida que uno va creciendo, uno confía en uno mismo y posteriormente quizá aprendes a confiar en algunas otras personas cuando les conoces y sabes, ¿sí?, que puedes darles confianza. Ese es el proceso, humanamente hablando, de lo que es confiar. Cuando nos hablan de que debemos de confiar en Dios, pues sí, aún desde el Antiguo Testamento tenemos a Jeremías que inclusive dice: maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Y no confía en Dios, que cree que la fuerza del hombre es suficiente. Y contraparte, pues, bienaventurado el hombre que confía en Jehová y que pone en él, pues, todo, ¿sí? Bien. Pero Pablo va más allá y habla con los corintios y les dice: sino en Dios que resucita a los muertos. Por un momento piensen ustedes que los corintios, un pueblo gentil, claro, está hablando a la iglesia en los corintios, aquellos que ya habían recibido a Cristo, que ya tenían el Espíritu Santo en su corazón, que tienen la capacidad de poder ver espiritualmente y escuchar, ¿sí?, escuchar espiritualmente. Pablo dice: en el Dios que resucita a los muertos. Humanamente hablando, quizá muy pocos de los corintios tenían conocimiento, quizá ninguno vivió los tiempos de Jesús ni estuvo presente cuando Jesús resucitó, por ejemplo, a Lázaro, los milagros que hizo Jesús. Pero Pablo no se está enfocando en esos milagros, ¿sí?, en el Dios que resucita a aquellos que habían muerto y habían regresado a la vida, como el caso de Lázaro, sino está yendo a otra resurrección. Y allí es donde nosotros vamos a hablar de este principio, de este fundamento de nuestra fe, que es precisamente lo establecido en la palabra, de que hay una justicia en la fe. Hay una justicia en la fe. Y esto es lo que vamos a recibir esta mañana, a recibir en nuestro corazón esta palabra. Y Pablo usa ese prototipo de la fe al que llamamos el padre de la fe, que es Abraham, para enseñarnos este principio. En Romanos capítulo 4 versículo 13 escribe el apóstol Pablo:
Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La justicia de la fe. Primeramente recordamos nosotros que nosotros somos justificados por fe. Al creer nosotros en Cristo Jesús, al aceptarle como Señor y Salvador, es que somos justificados, somos perdonados de nuestros pecados. Pablo está hablando de que Dios le da una lección, permitió que pasaran por todo eso para que se diera cuenta y supiésemos también nosotros, como nos hemos dado cuenta al conocer a Cristo Jesús, que en nuestras fuerzas nosotros no somos capaces, que no podemos confiar en nosotros mismos para los propósitos de Dios, para lo que Dios tiene establecido en nuestras vidas. Cuando Abraham fue llamado por Dios para cumplir con un propósito, aún no se daba la ley, pero lo deja establecido que no es por ley, no es que Dios lo haya establecido por ley, sino fue la respuesta de Abraham, por eso se llama la justicia de la fe. Cuando tú crees, cuando tú tienes esa fe en Dios, cuando tú, como Abraham, porque se extendió a nosotros como herederos, ¿sí? Dice la palabra, fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Y aunque nosotros no somos descendientes directos de Abraham, pero por Cristo Jesús hemos sido injertados y tenemos también esa promesa realizada en nuestra vida. Ahora bien, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos está manifestando en nuestro corazón? Estamos hablando de la confianza en Dios. Hay quien puede razonar y decir, bueno, es que Dios es fiel. Sí, Dios es fiel. Es que Dios cumple sus promesas. Sí, Dios cumple sus promesas. Dios es amor. Dios nos ama. Y hay muchos atributos de Dios que podemos tener presentes. Pero saben, cuando no está revelada esta palabra, este principio, este fundamento de nuestra fe, que es la justicia de la fe, se puede caer, por ejemplo, en situaciones, aparte de temor o de angustia. Ustedes han escuchado de personas que dicen, estoy enojada con Dios. Hay quien se enoja con Dios, ¿sí? Y una vez yo escuché a alguien que dijo, no, tú tienes derecho a enojarte con Dios. Y yo dije, épale, ¿pero por qué? A ver, vamos a ver qué es esto. ¿Cómo que tienes derecho a enojarte con Dios? Mira, cuando se ha revelado la palabra de Dios a tu vida, cuando la justicia de la fe es en ti, sabes que Dios te ama, que es tu Padre, lo que ha hecho por ti, pero hay algo aún más allá de lo que nosotros podamos entender de todo esto. ¿Qué sucede cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador? Lo primero, dice la palabra que nacemos de nuevo. ¿Y qué está establecido por la fe que sucede cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús? ¿Qué dice la palabra que sucede cuando nosotros somos bautizados? ¿Sí? Romanos 6:3. Vamos a leer lo que dice la palabra. Romanos 6:3 dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. ¿Sí? Y el versículo 5 dice, porque fuimos, en Reina Valera dice plantados, en la Biblia textual dice porque fuimos unidos, ¿sí? Plantados o unidos, hay que entender este principio, fuimos unidos a Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y si morimos con Cristo,
creemos que también viviremos con Él. Este es el versículo 8, me brinqué 2 versículos. Y el 10 dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Les di estos versículos para tener el contexto de lo que el apóstol Pablo está transmitiéndonos, nos está enseñando, de en qué está basada su confianza. Él habla del Dios que resucita a los muertos. Yo les decía que cuando alguien no conoce, no tiene estos principios, esta revelación de la palabra, inclusive va más allá, va a ese punto de decir, estoy enojado con Dios, porque muchas veces se piensa, se razona la confianza a Dios en nuestros propios parámetros de pensamiento y no en lo que es la realidad de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esta no es una promesa a futuro de la resurrección. Si la palabra se ha revelado en tu corazón y tú te has bautizado en Cristo, la palabra dice que fuiste sepultado con Cristo, fuiste unido a Él, y en su resurrección nosotros nacemos de nuevo, resucitamos para una nueva vida. Este es un fundamento de nuestra fe. Esta es la justicia. Así como cuando creemos en nuestro corazón que Cristo murió en la cruz por nosotros, nos arrepentimos de nuestro pecado y le aceptamos como Señor y Salvador, nacemos de nuevo, las cosas viejas quedaron atrás, todo ahora es hecho nuevo. Este es un principio, este es un fundamento de nuestra fe. También es un fundamento de nuestra fe y es parte de la justicia de la fe, el que al ser bautizados somos sepultados con Cristo, y así como Cristo resucitó, no va a resucitar. ¿Está claro? Cristo ya resucitó, y si Cristo ya resucitó, tú y yo, que estábamos muertos en nuestro pecado, hemos resucitado. Hemos resucitado. Si tú vas y le dices a una persona que no tiene el conocimiento, no tiene la capacidad de ver espiritualmente, de recibir espiritualmente esta palabra, y le dices, ¿sabes qué? Yo ya resucité. Dice, tú estás loco. ¿Sí o no? Ajá. O sea, ¿cómo que ya resucitaste? Cuando alguien te diga a ti, ¿y tú por qué confías tanto en Dios? Mira, confío tanto en Dios porque ya Dios me resucitó. Porque yo estaba muerto en el pecado, estaba muerto en el pecado y ya me resucitó. Mi confianza está en el Dios que resucita a los muertos, porque yo era un muerto y Él me resucitó para vida eterna. Sí, Dios es fiel en su palabra. Y lo vamos a ver, nosotros predicamos y hemos recibido desde que empezaron los apóstoles a predicar. Se ha predicado, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que por todos nosotros fue proclamado entre vosotros, dice Pablo, por mí, Silvano y Timoteo, dice, no fue sí y no, sino que ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios en Él son sí. Por eso también, por medio de Él, decimos amén, que es así sea a Dios para su gloria por medio de nosotros. Nuestra confianza está en el Dios que nos ha resucitado. Así de que, ¿cómo vamos a enojarnos con Dios? Vamos a enojarnos con Dios por las situaciones que puedan suceder en nuestra vida, en nuestro entorno, ¿sí? Cuando se ha revelado en nuestro corazón que Dios es nuestro Padre, que Dios nos ama tanto que dio a su Hijo para que muriera en la cruz para darnos salvación y vida eterna, que Dios es fiel en todas sus promesas, que Dios nos tiene en sus manos, Él nos sostiene en su mano, que Él es el que siempre está pendiente de cada uno de nosotros, tiene sus ojos puestos sobre nosotros, que la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta para nosotros. ¿Cómo te puedes enojar contra Él
Ah, no, es que ¿por qué Dios permitió que yo me quedase así, me quedase sola, me pasara esto, me pasara lo otro? Sí, ¿sabes qué? El Señor dijo que viviríamos muchas tribulaciones y todavía falta lo que viene. O sea, lo que viene todavía va a ser peor. Sí, el Señor lo dijo. Están en el mundo y habrá tribulaciones, pero no teman, yo estoy con vosotros. Sí. ¿En qué está mi confianza? No, bueno, es que está escrito. No, mi confianza está en que yo ya resucité, porque yo estaba muerto y Dios me ha resucitado. Y si Él me ha resucitado a mí, lo hizo para una nueva vida, ¿cómo no va a estar mi confianza plena en Él? Pablo vivió muchas tribulaciones. Sí, duró días flotando en el mar después de haber naufragado, fue mordido por una serpiente venenosa, fue dejado tirado como muerto después de una golpiza que le dieron, fue prisionero. Bueno, tenía una sentencia de muerte. ¿Qué no vivió él? ¿Cuántas veces Pablo no se preguntó, Padre, ¿por qué permitiste que Esteban, el primer mártir, muriese apedreado cuando él estaba allí sosteniendo su ropa? ¿Por qué no lo libraste de la muerte? Así quizá no hubiese vivido Pablo ese remordimiento que tuvo en un momento de haber participado en la muerte de él antes de conocer Pablo al Señor. Pero Pablo entendió y recibió la revelación de que cada uno de nosotros tiene un propósito en nuestra vida y que cuando ese propósito se cumple, nuestro Padre Celestial nos llama a casa y dice, hijo, ven, tu propósito se acabó, ven y recibe la herencia que te espera, tienes aquí una morada preparada para ti, ven a la gloria. ¿Sí? Eso lo entendió Pablo. Así es de que cuando él estaba en las situaciones más difíciles, como aquí lo menciona, que vivió en Efesios, dice, el Señor lo hizo para recordarme que no tengo que tener mi confianza puesta en mí mismo, sino en el Dios que resucita a los muertos. Y si tú crees que ya Dios te resucitó, si tú realmente crees que un día estabas muerto en tu pecado y que ahora has sido resucitado para una nueva vida en Cristo Jesús, y que así como Cristo murió una sola vez por el pecado, así también ahora nosotros hemos sido librados de ese pecado para vivir una vida para Él, nuestra confianza está cimentada en una justicia que es la justicia de la fe, porque creo. Mi confianza está en Dios porque creo en Él. Mi confianza está en Dios porque creo en lo que Él ha hecho por mí. Mi confianza está en Dios porque creo lo que Él ha establecido sobre mi vida. Así de que pónganse de pie. Vamos a agradecer al Señor en este momento, en este tiempo, por su palabra en nosotros. Si tú no te habías visto como muerto y resucitado, pues hoy te puedes ver. Hoy te puedes ver, puedes voltear a ver al que está a tu lado y tú ya resucitaste de entre los muertos. Sí, resucitamos de entre los muertos, créelo. Estábamos muertos en nuestro pecado. ¿Te acuerdas cuando tú te creías que tú eras capaz y confiabas en ti mismo? Confiabas en que tú, en tu inteligencia, en tu fortaleza, en tus fuerzas, era más que suficiente para hacer todo lo que tú querías hacer. Donde creías que no necesitabas de Dios ni necesitabas de nadie. Porque te acuerdas de eso, ese tiempo estabas muerto en tus pecados. Pero cuando vienes a vida eterna, vienes a una vida en Cristo Jesús. Y esa es nuestra confianza ahora. Cuando tú sabes y dices, sí, yo estaba muerto. Cuando tú reconoces lo que eras, te acuerdas lo que eras antes. Y ahora sabes lo que eres en el Señor, lo que Dios ha hecho en tu vida. Y allí es donde está tu confianza. Esa es la justicia de la fe, por creer en todo lo que Él ha establecido en nosotros. Padre, gracias. Gracias por tu infinito amor, Señor. Gracias, oh Espíritu Santo, por tu obra, Señor, en nosotros, por la revelación de tu palabra, por la manifestación de tu poder. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás obrando milagros el día de hoy. Porque si tú, Señor, nos resucitaste
ha estado muerto en nuestros pecados, Señor, ¿cuánto más no estás haciendo hoy en nuestras vidas? Quiero decirte, si tú aún no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, quizá le conozcas en una memoria histórica de quién fue Jesús, pero dice la palabra que si tú crees en tu corazón para justicia, la justicia de la fe es creer en tu corazón que Él murió en la cruz por ti, es creer en tu corazón que tú en tu fuerza no puedes salvarte a ti mismo, es creer en tu corazón que hay un Dios que es el Dios de la vida, que envió a Cristo a morir a la cruz para el perdón de nuestros pecados, y Él está tocando a la puerta de tu corazón. Si tú abres tu corazón a Jesús en este momento, si tú crees en tu corazón, la palabra lo establece, que en este mismo momento Cristo viene a tu vida, perdona tu pecado y todas las cosas quedan atrás. Ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Tu nombre es inscrito en el libro de la vida. Eso es por la justicia de la fe. A partir de este momento empiezas una nueva vida en Cristo Jesús. La eternidad con el Señor, establecida por esta fe que Cristo Jesús selló allí en la cruz del Calvario con su sangre preciosa. Te damos gracias a ti, Padre, por todo corazón que se rinde a ti, por todo aquel, Señor, que cree en su corazón para justicia, y que tú, Señor, vienes para dar vida eterna. Gracias, Señor, por todo aquel que en este momento decide morir, Señor, a sí mismo, a su naturaleza, para resucitar en ti y tenerte a ti, oh Dios, como el Dios de su confianza, como el Dios eterno de la vida, como el Dios que resucita a los muertos. Gracias te damos, Padre. A ti, Señor, toda la gloria. A ti sea toda la honra, oh Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.